gusto estar con ustedes en este hermoso grupo, en esta mañana, estar aquí con los pastores de esta amada iglesia y sobre todo este grupo que tiene el interés de compartir sobre todo el amor de Dios a otras personas y ser ese canal para otros de ese primer encuentro con Dios. Así es que les felicito por ese anhelo que ustedes tienen, esa pasión y que nuestro amado Dios también sea con cada uno de ustedes. Y bueno, pues precisamente este tema me llama mucho la atención porque le puse así libres para decidir y de la emoción a la oración. Generalmente batallamos mucho, no nada más las mujeres, porque no sé a quiénes, ahorita vamos a ver, quiénes de aquí se consideran decididas o indecisas. Vamos a ver quiénes son las personas indecisas que dicen, me cuesta decidir. A ver, levanten la mano. Ok, creo que es la mayoría. Y las que sí deciden, ándele, muy bien, qué bien, qué bien. Sí sabemos lo que queremos, ¿verdad? Y otras como decimos, ¿qué queremos, no? Ok, y eso me lleva precisamente a esta imagen. Fíjense en la imagen. Ahí está acá atrás. Ok, ahorita le van a poner por acá. ¿Me ayudas ya a poner la primera? Pero dense cuenta en lo que dice la imagen. Dice, primera clase, a ver tesoro, si nos entendemos. Vos quieres reducir, endurecer o tonificar. ¿Y qué dice la persona? Huir, ¿no? Sobre todo después de esos chilaquiles, ¿verdad? No queremos eso. Entonces, es precisamente eso, ¿no? Que a veces nos cuesta para iniciar retos, para iniciar cambios, desde los más pequeños. Nos cuesta como personas qué queremos, o a veces sí sabemos qué queremos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, esto me lleva a que nos hagamos una evaluación personal. Y para eso es que seas tú honesto o honesta contigo misma, ¿sí? Y la evaluación es esta. La primera pregunta. ¿Te conocen por ser indecisa o indeciso? ¿Te conocen? Me acuerdo que mis pequeños, los dos, cuando eran pequeños, mi hija siempre sabía, yo quiero de limón, decía la nieve, ¿no? O el helado. Y mi hijo, ¿tú qué quieres? Es que no sé si de chocolate, si quiero fresa, si quiero vainilla. Y se dilataba dando vueltas. Y mi hija directo. Y a la fecha hasta así siguen siendo, ¿verdad? Entonces, la primera es, ¿te conocen por ser indecisa? ¿Tienes problemas porque cambias de parecer? O sea, como dicen, cuando dices una cosa, dices otra, cambias de parecer. Cuando te presionan, decides con rapidez lo primero que se te ocurre. Es decir, es más, ya, ¿y por qué dijiste eso? Pues porque tenía que dar una respuesta. Le digo, ¿por qué tenías que decidir ya? Me acuerdo que eso me decía una persona, que hagan de cuenta que estamos así en un lugar público y de repente llegó el chico, que era el novio y todo, y era un evento, y entonces ella me dijo, es que llegó, estaba en el evento, estaba terminando la ceremonia y todo, y de repente llega él y se me planta ahí y que me propone matrimonio. Y yo le digo, ¿y tú qué hiciste? Pues dije que sí, ¿qué querías que hiciera? Y le dije, pero tú querías casarte, ¿quieres casarte con él? No. Y entonces, ¿por qué dijiste que sí? Pues porque estaban todos y todos, ay, sí, ternuritas, bravo y todo. Y la verdad ella no estaba decidida. Le digo, entonces si tú no querías, y tenía el anillo, y le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dice, le dije, porque esto ya es, pues ya, ¿no? Si te casas, pues ya te casas. ¿Qué vas a hacer? Y pues precisamente tuvo que decir a la persona que no. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la presión, ¿no? ¿Eres de aquellas o aquellos a los que les cuesta decir no y que acepta todo sin pensarlo, como el que les acabo de platicar? Al elegir, ¿tratas de agradar a los demás? Ay, es que pues para quedar bien, ¿no? Y a veces no sabemos, o sea, decir uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente tratamos de agradar. ¿Eres impulsivo o impulsiva y difícilmente te muestras serena o sereno ante situaciones de alarma o enfado? Ahí es donde sale. Es que me hicieron enojar, ¿no? Decimos, me hicieron enojar. Digo, pues no, nadie te hace enojar, tú solito te enojas, ¿no? Viene todo este remolino emocional que nosotros tenemos. Al elegir, ¿tomas en cuenta las opiniones de los demás?
Nuevamente es que, mira, mi mamá dice eso, mi papá dice eso, y no sé, por ejemplo, las que ya se casaron o las que se van a casar algún día, en la compra de un vestido, ¿no? Dicen, no, no lleves a tantos porque elegir un vestido es complicado, y más el de bodas, ¿no? Ok. ¿Asumes totalmente las consecuencias de tus decisiones? Porque una cosa es, bueno, ya decidí, y al ratito, es que no quería eso yo. Pues tú dijiste sí, y ahora tienes que asumir las consecuencias de lo que tú decidiste. ¿Ok? ¿Prefieres que otros decidan por ti? Eso es lo que tú digas, mamá, o lo que diga mi no sé quién, mi maestro. Lo otro, cuando una decisión te sale mal, siempre encuentras a quién culpar. Ese es el favorito, ¿verdad? Nos encanta. Es que mi mamá tuvo la culpa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no sabía qué estudiar. Y entonces, pues entonces yo decidí hacer esto, porque ella me dijo, pero ella me dijo, por eso estoy estudiando eso. Le digo, pero sí, ¿y por qué tú no decidiste? Dice, ¿por qué no sabía? Pero entonces culpan a otros, ¿ok? ¿Qué es la decisión? A ver, ¿quién me dice qué piensan que es la decisión? ¿Algún concepto que tengan ustedes? Lo que es decidir. Decisión. Y si hablando de decisión, voy a, ok, ok. Alguien ha dicho que la decisión es la eliminación de toda situación o camino frente a algo para tomar aquella que nos interesa, en donde de las soluciones que se me presentan voy a elegir la que más me está interesando hacer. O también es la determinación que se toma o se da en una cosa dudosa. Es decir, ya, necesito ya, y tomo la determinación de tomarlo. Y en esto que estoy dudando, sí o no, mejor prefiero hacerlo ya, ahorita. Me gusta esta definición. Definición es cortar. Cortar es decir sí a una cosa y al decir sí a una cosa, entonces, ¿qué estás diciendo a la otra? No. Entonces, si decides, por ejemplo, les decidimos venir al desayuno, estamos aquí. Porque no estamos, hoy sí vas a ir, a veces nos toca así, ¿no? A personas indecisas, ¿vas a ir o no? Ay, déjame pensarlo. Ahorita lo checo, ¿no? Y cuando es así, estás dependiendo de otros, ¿no? Por eso es que es mejor cuando dices una cosa, mantente en ese sí, porque si no, am, vas a estar inestable. Cuando dices un sí, entonces tienes que reconocer que estás diciendo no a otra cosa, no a otra. Alguien dijo que una persona sabia es aquella que actúa de manera proactiva. A ver si somos algo de estas personas, ¿no? Personas sabias, serenas, firmes, seguras, ante situaciones conflictivas, tener dominio propio y responder con el sentimiento adecuado, en la intensidad de vida y con la persona correcta. ¿Es fácil serlo? No, ¿verdad? No, yo quiero ser así, pero no. De hecho, Aristóteles fue el quien dijo esta frase. Cualquiera puede ponerse furioso. No voy a decir aquí, pero ¿quiénes nos caracterizamos por el enojo o la ira? Bueno, algunos ya lo reconocieron. Sí, yo también, aunque soy muy ternurita, pero pues no era tan ternurita, ¿verdad? Pero dice, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Enojarse es muy fácil. Dice, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Eso es lo más difícil. Porque después les digo, pero ¿por qué? Por ejemplo, con los hijos, ¿no? A veces se enojan y vamos con la mamá y, o sea, cuando mis hijos venían conmigo, le digo, pero ¿por qué me respondes así? Ay, es que en la escuela, y es que en la escuela. Ok, pero aquí soy tu madre. Y me decía, bueno, sí, ya, perdóname. Ok, porque a veces desplazamos el enojo. O sea, no lo sacamos con la persona. ¿A quién se le va a poner al jefe? ¿Quién le va a decir, oye, no me gusta el trato o las horas que me estás dando del trabajo? No. O cómo te dijo, ¿no? Cómo te gritó. No le dices a él, pero entonces, ¿qué haces? Lo vas a sacar con otro. Por eso Aristóteles decía, ponerse es fácil, pero estar furioso con la persona en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Así es que
toma el control, vamos a ponerlo así. Responsabilízate. Me encanta esta imagen, ¿no? La abuelita. El control, te voy a tomar el control. Es decir, voy a dejar de estar culpando a los demás, sino más bien yo siendo responsable de lo que yo estoy haciendo. Porque es muy fácil culpar a los demás. Es que soy así por ti, ¿no? Yo así, a veces tendemos a ser muy víctimas. Yo me cacho y me he cachado de que cuando algo no salía bien, casi me iba a mi rincón como la muñequita fea y ahí estaba yo, es que otra vez, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo esto, ¿no? Pero no me responsabilizaba de lo que yo estaba haciendo, porque es muy fácil culpar a los demás y sentirnos víctimas, a hacernos responsables. Vamos a ver ahorita que hay dos tipos de personas. Esas son las que yo tomé nada más. La persona reactiva y la persona asertiva. La asertividad, me gusta esta imagen que dice, me respeto más te respeto. Es decir, yo sé quién soy, me respeto, pero también te voy a respetar a ti, porque te considero una persona valiosa. Entonces, como te respeto a ti, yo también me respeto. La persona reactiva es extremista en sus reacciones, excesiva violencia o extremada pasividad. O sea, son los extremos, ¿no? Muévete, haz algo. Y está, no quiero. Pasividad, es lo que le llaman violencia pasiva. O sea, no dice nada, no coopera, no hace nada. Pues también está siendo violento, porque no actúa. En su pasividad. O la cosa contraria, ¿no? A la persona asertiva. Es prudente y va a moderar sus reacciones. La persona reactiva, por ejemplo, reacciona sin medir. Y no sé cuántas veces decimos tanta cosa que después nos arrepentimos, ¿no? Le digo, pero ¿en qué momento se te ocurrió decirle que lo odiabas? O que ya no querías nada con él, o que fue lo peor de tu vida que te haya ocurrido y todo. Dice, es que estaba bien enojado. El hijo con el papá, la mamá con no sé quién y todo eso. El asertivo asume las consecuencias de sus actos y de sus palabras. La persona reactiva también es muy impulsiva, muy impulsiva. Y la persona asertiva tiene autocontrol, piensa antes de actuar. Me dice una persona, pero ¿cómo hago esto? Le digo, bueno, es que llevas la vida reaccionando. No va a ser fácil cambiar los hábitos que tenemos. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados. También la persona reactiva cae en situaciones humillantes y reprobables, porque está continuamente reaccionando. Conozco una persona que dice, ay, a mi hermano cada rato lo tenemos que andar sacando de problemas que ya está en la cárcel o que ya está en otras situaciones, porque dice, es muy problemático. Y la persona asertiva dice, sus respuestas ayudan a solucionar el conflicto. Casi siempre les digo, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Le digo, bueno, yo antes era parte del problema, pero he decidido ser parte de la solución. Cuando ves el problema, no le eches más leña al fuego, como nos dicen, ¿no? Sé parte de la solución. Digo, a ver, me gusta porque en la maestría nos enseñaron cómo solucionar problemas. Digo, bueno, ya el problema ya está. A ver, generen soluciones. Y es que ella siempre hace, y otra vez uno se atasca en la bronca, en el problema, porque estamos enfocados en el problema. Estamos como, hagan de cuenta que esto no estuviera pavimentado, no sé cómo estaba antes, pero se patinan, ¿no? Los coches. Y lo mismo pasa cuando nos atascamos en el problema y solamente vemos el problema, nos damos unas resbaladotas y salpicamos a todos, porque no generamos soluciones. Y la persona asertiva proporciona soluciones. La persona reactiva es incapaz, hay una incapacidad de dar comprensión, afecto, amor. Es como que esa habilidad no la tienen desarrollada, ¿me entienden? Le llamamos habilidades sociales. No todas las tienen desarrolladas. ¿Por qué? Porque pues desde chiquitos, desde la casa, desde cuna, no nos enseñaron a pensar en los demás. ¿Cómo? ¿Que no soy yo primero yo y al último yo? Entonces, la persona asertiva, en todo caso, la persona es empática, piensa en los demás, como dicen, se pone literal en los zapatos. A ver, por ejemplo, si tienes problemas con el hijo, o con la hija, o con el papá, o con quien sea, trata de ponerte tantito en los zapatos de la otra persona. La persona reactiva tiene baja autoestima. Es decir, es muy inseguro, pero
a través de sus demandas, de sus berrinches, de su no dominio, sino su demonio propio, saca todo su estrés, ¿no? Y se frustra y grita y todo. Y otros dicen, ay, es que así es él, pero lo dejan ser así, pero eso no ayuda. Y la persona asertiva sí tiene una fuerte autoestima. Ahora vamos a ver las emociones. ¿En qué lugar tienen las emociones a la hora de decidir y también en esta persona que es reactiva o que es asertiva? Las emociones todos las tenemos. Ah, son estados afectivos, son reacciones al ambiente. Es algo le llaman muy biológico. No sé si, por ejemplo, cuando se enojan, ¿quién me dice dónde siente el enojo? ¿En dónde? En el estómago, sí, luego. Y hasta nos damos una entrepada, nos hace daño hasta la comida porque estamos tan emberrinchados, ¿no? Entonces, el miedo, ¿dónde lo sentimos? Generalmente, ¿dónde lo sienten? Aquí en el pecho, ajá. Algunos también sienten en la garganta, ¿no? Ajá. O la tristeza como que acá está. Y no podemos llorar y estamos así. Es que se me hizo el nudo en la garganta. Y al rato ya nos estamos enfermando porque nos aguantamos y no lloramos, porque la tristeza hay que sentirla, las emociones hay que sentirlas, pero que no nos manejen. Generalmente ese es el problema. Las emociones, Dios no las dio. Lo que pasa es que cuando nosotros dejamos que ellas nos dominen, ese es el problema. Cuando me gana, imagínense que me gane siempre el enojo. ¡Ay! Y estoy maldiciendo y diciendo no sé cuánta cosa. ¿Por qué? Porque me gana el enojo. Aunque puedo ser muy espiritual, pero a la vez de repente me gana lo carnal, ¿no? La emoción. Porque les digo, la emoción es muy fisiológica. Es que lo sentí. ¿Por qué querías que hiciera? Le digo, pues sí, pero hay que aprender a dominar la ira, a dominar también incluso la tristeza, a dominar las emociones, no que ellas te dominen. Las otras son hermosas. No sé cuántos vieron la película Intensamente. Así, soy fans, ¿verdad? Bueno, si no, les invito a que las vean. Pero salió alguien que es muy común. ¿Quién es la nueva emoción que salió? Ansiedad, la ansiedad. Y la ansiedad parecía un torbellino que nos quita el sueño y nos roba paz y todo eso. Y me dice un chico, es que yo no estoy ansioso, estoy estresado. Ah, ok. Digo, ¿pero tienes miedo? No. Le dije, bueno, es que el estrés, la ansiedad, vendrían siendo el papá de estas emociones, vendría siendo el miedo. Ah, entonces yo creo que sí tengo un poco de miedo. ¿Me entienden? Estas emociones son las básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor, son las básicas, pero de ahí se derivan las demás. O sea, cada una tiene sus primitos, pero estas son las básicas. Es como la gama de colores básicos. ¿Cuáles son los colores básicos? Amarillo, verde. Bueno, el verde, no, el verde ya sale de la combinación de que amarillo con azul. Hay que volver a pintar un poquito, ¿verdad? Para ver que no sé cuáles son los básicos. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones? Nuevamente decíamos, decidir es cortar. Digo una cosa, a una cosa sí, y entonces a otra cosa le voy a decir no. Le digo a mis pacientes, les vas a decir, negros son tus ojos. Cuando dices no, negros son tus ojos. Ok. Algunas personas, al decidir, como no saben, tienen algunas prácticas, como la práctica del ocultismo, lecturas de la carta, de la mano, leer el horóscopo, en líneas psíquicas, las limpias y todo eso. En nuestra cultura mexicana, todo esto es que es la tradición, es muy prehispánico, ¿no? Y entonces, y yo lo he visto en personas cristianas que lo hacen. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí saben cuál es su signo? Su signo. Dice, pero de que no lo crea, no. Dice, ¿cuál es tu signo? Dice, no tengo signo, soy cristiano, ¿no? Entonces, sí, yo sé, pero precisamente, algunos no, algunos hasta lo escuchan y lo ven en la tele, espérate, es que es mi signo. Y el Hijo de Dios necesita no guiarse por los horóscopos, o como dice, y porque la Biblia habla de esto, ¿no? Dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses, practicar la brujería y la hechicería,
y creer que puede adivinar el futuro. Además, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo, pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo. Entonces, sé que a veces, cuando sobre todo vamos conociendo de Dios, todavía tenemos ciertas prácticas, pero hemos de dejarlas atrás. Me decía una persona que ella era cristiana y todo, dice, yo creo que a mi esposo le hicieron un amarre. Dice, porque me dijeron que lo amarraron y hay alguien que le está haciendo para que él esté, para que esa mujer esté con él. Y le dije, ¿qué hiciste? Pues fui a hacer un desamarre. Y le dije, no te metas en esas cosas, no abras puertas, no abras caminos que no son. ¿Por qué? Porque tú eres hijo o hija de Dios y necesitas ir de acuerdo a lo que su palabra dice. Pero estamos a la hora de tomar decisiones como no queremos enfrentar, la emoción nos gana. Por eso era de la emoción a la oración y para decidir. Entonces, si yo me dejo llevar por la emoción como ella, apanicada con perder a su esposo de años y todo, y dijo, no, pues yo voy también a otra, ¿no? Y que ahora me lo desamarre. Y claro, ¿qué creen que pasó? Pues de todos modos él se fue, porque no era cuestión de amarres también, eran otras cosas. Pero básicamente es esto, que esa es una práctica, pero nosotros como hijos de Dios no hemos de hacerlo. Y se les dijo muy claro, y está muy, muy, muy claro ahí, dice, no te contamines, no te contamines. Es muy triste, pero a veces es algo muy ingenuo, ¿no? Ahí le leo la mano, ¿no? No decía el papá de mis hijos, me acuerdo que decía, sí quiere, usted me lee la mano y yo le digo lo que Dios le dice a usted de su futuro. Y ya, no, gracias, y ya mejor se iban, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Otros lo hacen para la toma de decisiones leyendo al azar las escrituras. Es decir, a ver, ¿qué me dice Dios? Y entonces abro la palabra de Dios y lo que primero salga, eso es para mí. Pero, por ejemplo, ese es un chiste que voy a decir, para que lo entiendan. Sale el pasaje y dice, y Judas fue y se ahorcó. Ay, no. Entonces, otra, a ver qué Dios dice, Entonces va, y sale, ve y haz tú lo mismo. Ay, no, tampoco. No, otra. Y entonces va, abre y sale. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oh, pues no, ¿verdad? Entonces, pero ese es un error, ¿no? De hacerlo al azar. Entonces, como si la Biblia fuera algo mágico, un amuleto. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y hay que tener respeto de que es Dios quien te está hablando y tomar todo el contexto para que veas lo que Dios tiene en esencia que decirte a ti. Porque me encantan, algunas personas toman así nada más pasajes y dicen, es que ahí decía, no, pero espera, ve todo el contexto en lo que está escrito, ¿ok? Otros buscando la opinión de los demás, a ver qué me dice, qué me dijo esto, qué me dijo el otro, y otros esperan solamente escuchar lo que quieren escuchar. Es que me dijo tal persona que lo hiciera, pero buscan eso porque realmente no están buscando la voz de Dios o quieren escucharlo o tener apoyo para tomar decisiones. Otros, como no deciden, oye, levántate, sigue con tu vida. Ay, no, ¿para qué? Es otro día más. No, hay que seguir. Ahora sí que no decidiendo, ya están decidiendo. Acuérdense, decidir es cortar. Digo una cosa sí y otra cosa no. Aquí ya está decidiendo qué. No decidir, no levantarse. Dice, no hice nada. Claro que hiciste. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Bueno, me quedé en la cama. ¿Ves? Decidiste. Ok. Otro lo hacen dejando que las emociones los guíen. Imagínense esta locomotora. La locomotora es los hechos. Este es el orden en que sí podemos guiarnos. Hechos es en lo que Dios dice. La fe es el vagón de en medio. Y el sentimiento viene al último. O sea, la emoción. Pero ¿qué pasa si yo me guío por la emoción? Si a los sentimientos los pongo al frente, como si fueran mi locomotora. ¿A dónde como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? ¿A dónde vamos a parar si la emoción me guía? Y dense cuenta, a veces estamos súper bien
Emocionalmente estamos bien, sobre todo en la iglesia, en un domingo de adoración, o en el grupo con nuestros amigos, en Cristo, lo que fuera, estamos súper bien. Pero de repente nos da el bajoneo y decimos, ya no puedo más. Pero imagínense si nos dejáramos guiar por lo que sentimos. A veces vamos a sentir a Dios y a veces no. Me decía una persona, es que no siento a Dios. Y le dije, no esperes sentirlo, porque Dios es más que un sentimiento. Dios es una persona. Y qué padre sería que lo sintieras, pero si no lo sientes no es que Él no exista. Te estás dejando guiar por tus sentimientos. Y la Biblia dice que por fe andamos, no por vista, por fe. Hay una canción de Jesús Adriano que dice, yo no me guío por la mente, lo hago con el corazón y espero en el Señor, ¿no? Entonces, la fe está en medio, pero a veces le damos más fe a lo que siento que a fe a lo que Dios me está diciendo. Entonces tenemos que ver en quién estoy creyendo más. ¿Le creo a mi emoción? A la emoción, ya vimos, me está ganando el miedo, la ansiedad, la angustia, la tristeza, o estoy creyendo a lo que Dios me está diciendo en su palabra, a sus hechos. Por eso es, conócete cómo eres emocionalmente. Tu estado de ánimo influye en tu comportamiento y en tus decisiones. Es muy importante que te conozcas y que sepas, por ejemplo, yo me di cuenta, como ya les dije, yo en principio era bien enojona y después como que me fui al otro extremo, como que a la victimez, a la tristeza, ay, nadie me quiere. Y entonces digo, no, tampoco, me cacho cuando tiendo a eso, ¿no? Sobre todo ya más hacia la victimez de que, ay, todo me pasa a mí, todo. Y como que me gusta regordearme y así de nadie sufre como yo. Y decir, no, espérate, no eres la única que está pasando por esta situación. Y lo veo en situaciones, ahora que fui al seminario en donde estudié en Puebla, fue los 65 años del seminario. Y la verdad, Dios me habló muchísimo a través de mis compañeros. Uno de ellos está sufriendo cáncer, pero a sus 61 años. Y él es pastor y todo. Su esposa el año pasado había tenido cáncer, él también, y él ahorita reincidió. Él ya está en metástasis. Y él me dijo, Remy, quiero que vayas allá. Habíamos sido compañeros en el seminario. Y yo, ir a Puebla. Yo vivo aquí en Santa Mónica. Y él venía de Ensenada. Y dice, Remy, yo voy a hacer un viaje muy largo y tú estás muy cerca. Y yo, déjame pensarlo. No tienes que pensarlo. Tal vez es la última vez que nos veamos. Y yo no entendía por qué. Y ya cuando llegamos allá, y lo vi súper delgado y todo, y ya nos platicó a sus compañeros y a nosotros, los que estábamos con él, de su situación. Un hombre me dio una cachetada con guante blanco. Y decía, yo diciendo, mira cómo estoy sufriendo, ¿no? O lo que yo estaba viviendo. Cuando él se está debatiendo entre la vida y la muerte. Él sí está en otra situación. Por eso es que Dios nos habla de muchas maneras, también utilizando las vidas de otros. Y yo le decía, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo quieres que oremos por ti? Porque él decía, tal vez es la última vez que nos veamos. Y nosotros llorando, casi como Pablo, ¿no? Cuando se despide de sus amigos. Y dijo, tal vez ya no me van a ver, no van a ver mi rostro. Y los demás, no, por favor, no, llorando. Y le decíamos, pero no, ¿por qué dices eso? Es que estoy con metástasis. Y bueno, oramos y le digo, ¿por qué podemos orar por ti? ¿Y saben cuál era su petición? Para que me mantenga fiel hasta la muerte. Porque es muy fácil estar en la iglesia y, sí, Cristo vive, amén, y gloria a Dios, y así, Padre. Cuando está en la hora de los trancazos, la hora de la adversidad, de la prueba, es cómo estás afrontando tu vida. ¿Te estás dejando llevar por la emoción o eso te está llevando a orar? Ok, por eso dice, ten dominio propio, no demonio propio. No te dejes llevar por las emociones del momento. Muchas veces hombres y mujeres toman el volante y se les olvida que son hijos de Dios. Y moviendo, y parece como que están en una lucha y todo, ¿no? Yo, tranquilo, vamos a llegar a tiempo. Y yo nada más, Señor, por favor, aquí voy contigo. Recuerda que aquí voy, ¿eh? Por favor, guárdame. Porque parece que es algo que, como que
el tener el dominio sobre el volante como que los empodera y como que se sienten invencibles, pero no piensan en los demás, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado la emoción que nos genera. Por eso dice, motívate, guía tus emociones hacia objetivos a corto y largo plazo, que te permita mantener la atención en las metas y no en los obstáculos. Los chicos que están en la escuela o están en un trabajo, a veces empezamos muy bien, ahora que están iniciando mucho en la escuela, pero a veces es mantener ese ritmo y también con la motivación. Por eso es que ayuda a que te pongas metas cortas para que puedas cumplir la carrera, terminar la carrera. Es fácil entrar, pero es difícil terminarla. Eso sí habla de perseverancia. Y esto me lleva a esta historia que está en Números 13 del 27 al 33. Y me gustaría si todos lo podemos leer. Está, aquí lo tienen enfrente de la pantalla. Dice así, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Pero Caleb, ¿qué dice? Trató de calmar al pueblo que se encontraban ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ok. Entonces, fíjense muy bien. Aquí yo siento que las emociones ganaron. ¿Qué emoción dominó? Miedo. ¿Qué más? Inseguridad. Miedo, inseguridad. ¿Recuerdan esta historia? ¿A cuántos Moisés? Ya estaba, fíjense, es una historia muy hermosa porque el pueblo de Dios, gracias. El pueblo de Dios había salido ya de Egipto. Habían visto el milagro más grande. Bueno, habían sido testigos de las 10 plagas. Y sobre todo cuando ya los saca Dios con su mano poderosa por el mar, ¿no? Salen de Egipto y de repente pues Dios les da abundancia de agua. Allí cuando en las 12 palmeras, un oasis en el desierto. Después ellos decían, pues ¿cómo Dios aquí les dio el maná? Y entonces de repente ya bajan hacia lo que es en el monte Oreb, que es donde Dios les dio los 10 mandamientos, y allí se establecieron más o menos como un año, y les quedaba bien poquito para ya entrar a la tierra prometida. Llegan a Cades Barnea, que era la frontera, para entrar a la tierra prometida. ¿Y qué creen que pasa? Envía a Moisés, dice, bueno, es tiempo de enviar a los espías para ver cómo está, ¿no? ¿Cómo está? Son los 12 espías. ¿Cuántos de ellos, de los 12, dijeron, sí podemos? 2. ¿Y qué pasó con la mayoría? ¿Qué pasó con la mayoría? La mayoría dijo, no podemos, no vamos a poder, dice, porque a lo mejor hasta ya venían uno con otro. ¿Qué vamos a decir, no? Del informe. Como cuando nos dejan trabajos en equipos. A ver quién va a hablar, ¿no? ¿Cuál va a ser el informe? Y sin duda había 2 que ellos no estaban de acuerdo con el informe de los 10. Pero fíjense quién ganó la mayoría. Y muchas veces la mayoría no tiene la razón. A veces creemos que la mayoría tiene la razón y no es cierto. Aquí se demuestra. La mayoría no siempre tiene la razón. Dice, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar,
Y en verdad es un país abundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos. Sin embargo, o el pero, algunas versiones dicen pero, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades fortificadas. Cuando encuentras situaciones tan difíciles, date cuenta qué emoción está dominando tu vida. En tus desiertos o en tus batallas, tienes que ver qué emoción te domina para enfrentarla. Si le vas a creer al miedo, al informe de otros, a ti mismo, o le vas a creer a lo que Dios está diciendo. Ellos dicen que dijeron, pues sí, nos mandaste, tiene toda la abundancia, pero el pueblo que la habita es poderoso. O sea, no vamos a poder. Hay gigantes. Y me gusta porque Caleb dice que trató de calmar al pueblo. Dice, Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Porque ya empezaban hay otra parte en la escritura que dicen que hasta hablaban de apedrearlos, a Caleb y a Josué. Imagínense, porque no estaban de acuerdo. Eran dos, no, pues mejor no los echamos al plato, ¿no? Pero entonces era una lucha ahí de miedo de qué vamos a hacer, porque determinaba el futuro de esa nación. Entonces Caleb dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, vamos. Y dice, de seguro podemos conquistarla, de seguro. ¿Él confiaba en él mismo? ¿O en quién? En Dios. Porque Dios había dicho que fueran y que esa era la tierra que les iba a dar. La tierra que fluye leche y miel. Y entonces dice, el pero de los demás, dice, los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y nuevamente, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, que no entiendes, casi. Y entonces comenzaron el chisme, la murmuración, la divulgación. Es muy triste cuando surge el chisme, la murmuración, para que no se logren metas. En una iglesia, en un grupo, en una actividad. Siempre dense cuenta que qué pasa en las emociones, cómo si nos están guiando, porque la emoción a veces es la envidia, a veces es los celos, la amargura, lo que está hablando, pero no está hablando el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. ¿Un mal informe qué es? Pues es un chisme, es algo que no está bien hecho, algo que no es verdad, no era verdad. Y entonces dice, la tierra sí que atravesamos devorará todo aquel que vaya a vivir ahí. Ya está, dijeron, va a devorarnos, va a devorar allí. Todos los que vimos ahí son enormes, todos. Los otros habían dicho, vimos unos gigantes. Aquí dice, todos son enormes. ¿Ven? Porque cuando vemos el problema lo vemos que grande. ¿Y nosotros qué nos pasa? Nos hacemos chiquitos. Cada vez que tienes miedo, date cuenta, ves el problema. Es como si tuviéramos una lupa de aumento. O me pongo los lentes, ¿no? Así, para verte mejor, ¿no? Los lentes de aumento, y entonces veo a los demás, no, pues sí, son grandotes. Mi nietecita que tiene 2 añitos, cuando toma la lupa, se ve chistosa porque se le ve su ojo grandotote, ¿no? Entonces, así nos pasa a nosotros. Vemos a los demás enormes, pero nosotros nos empequeñecemos. Pero al empequeñecerte, ¿tú qué pasa con tu fe? También se hace chiquita. Se hace chiquita. Y la verdad, a mí me encanta pensar esto porque tenemos en nuestra mente muchísimos pensamientos. Y esto que ellos dijeron, este mal informe que dieron, es porque vieron el pensamiento de magnificar. Son enormes, gigantes, nos devorarán. Entonces, cuando algo magnificas, tú te haces pequeño. Y entonces, la emoción que te genera, ¿cuál va a ser? El miedo, la ansiedad, la angustia. Porque tú te haces pequeño, tu fe se hace pequeña, y tu Dios, pues también se hace pequeño.
Entonces, por eso es que Josué, en Josué 14:8 dice, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Eso ya lo dice cuando ya entra. Dice, por mi parte, yo seguí al Señor mi Dios con todo el corazón. Por mi parte. Yo no sé cuando tú te encuentres bajo presión, ¿eh? Y qué padre que en tu escuela o en tu trabajo tú marques la diferencia. Yo me acuerdo que ya cuando estudié la carrera, ya no era tan chavita, tenía mis hijos. Y entonces, me acuerdo que en el tipo de las clases, cuando me acuerdo en una dinámica de la escuela, decía el maestro, teníamos que hacer un globito y dibujar y todo, y decían, dibujen la persona más importante en su vida. Obviamente para mí, ¿quién fue? Dios. Y entonces yo dije, ¿cómo lo dibujo? Dije, pues ya sé, una cruz, ¿no? Una cruz, así le puse. Y entonces, y los demás no, pues que dibujaban a su héroe, a todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y yo ya pues, y Remy, ¿tú qué dibujaste? Pues una cruz. ¿Y por qué? Dije, porque para mí la cruz significa Jesús. Y yo soy una seguidora de Jesús. Amo a Jesús, porque Él cambió mi vida. Y entonces, ahí delante de mi maestro y de mis compañeros, entonces, pues yo decía, pues, ¿qué pueden decirme? ¿No? Que ya se me zafó un tornillo, o que por eso estoy ahí en la carrera, o lo que fuera. Pues no importa. ¿Por qué? Porque dije, no, yo no me avergüenzo de quién he creído. Porque realmente estoy convencida de que Jesús cambió mi vida y que puede cambiar la vida de los demás. Entonces, por mi parte dije, bueno, yo voy a hacer lo mío. Varias veces me ponían, o sea, nos hacían dinámicas y yo siempre sacaba a Dios, a mi Cristo y todo. Y les decía, pues me pusieron el balón en la portería, entonces, ¿qué se hace? Pues se mete gol, ¿no? Entonces, pues metía gol. Dije, Señor, esto va para ti, ¿no? Y entonces me acuerdo que me decían después algunos compañeros, Remy, es que tú tienes una luz, irradias una luz. Y le dije, sí, es la luz de Dios, no es algo psíquico, ¿no? Es la luz de Dios que nos hace diferentes. ¿Para qué? Para hacer esa sal. Dice Jesús, ustedes son la sal y la luz del mundo, para que brillemos en medio de la oscuridad, dice Pablo, en donde ustedes resplandecen. De hecho, los diamantes más hermosos, ¿sobre qué material los ponen? ¿De qué color? Es el terciopelo. Negro. Porque ¿qué pasa con el diamante? Brilla. Entre más oscuro sea donde estás, más tu luz va a brillar. Me ha tocado personas que las han secuestrado y me dicen, ¿sabes qué? Cuando estaba ahí, lo único que le decía a Dios, Dios, sálvame, sálvame. Y dice, y eso yo creo que ayudó para que me librara, porque me soltaron, me aventaron por allá. Digo, pues es eso, Dios que te salvó y que tiene su propósito en ti. También, ¿cómo es que tomamos decisiones? Dice, racionalizando las cosas con la lógica. Muchos somos muy lógicos. A ver, ¿qué me dice? Pros y contras. Eso está muy bien. Está muy bien porque Dios nos da la lógica. O sea, no hay que hacerla a un lado. Sí hay que hacerlo a un lado porque Dios por algo nos da la razón. Sin embargo, la vida cristiana es un equilibrio entre la razón y la visión espiritual. Es decir, yo todo tengo que poner a lo que dice Dios, qué dice su palabra. Y esto se llama discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para actuar con sabiduría. Como les decía, la persona sabia es aquella que se enoja con el motivo correcto, con la persona correcta y con la intención correcta, en el momento correcto. Entonces, si quiero ser sabio, necesito pedírsela a Dios. ¿Habrá ocasiones donde no sabremos qué pedir? Sí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han encontrado con alguna situación en donde no sabías, aun cuando tuvieras muchos estudios y no sabías ni qué hacer. Y es ahí donde dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? Pedírsela a Dios, pídasela a Dios. ¿Cómo es que entonces actúa el Espíritu Santo en el Hijo de Dios? El Espíritu de verdad, Jesús dijo, los va a guiar a toda la verdad. No estás solo, eso es lo más hermoso, no estás sola al tomar decisiones. A mí me da mucha
ah, ahora sí que mucha emoción, hablando de emoción, pero la emoción de alegría, de acompañamiento, de que no estoy sola cuando enfrento mis batallas. El Espíritu de verdad me va a guiar a toda verdad. Él me va a guiar. Y eso me lleva precisamente a este pasaje de Romanos 8, 26 y 27. Dice, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles, que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque está orando conforme al Espíritu. Varias ocasiones yo he estado así, en donde no sé qué hacer y solo estoy tirada al llanto porque no sé qué hacer, pero le digo a Dios, tú sí sabes lo que es mejor. Y decido que tu Espíritu Santo que está aquí conmigo, Espíritu Santo, tú di estos gemidos que tengo, no sé ni cómo los va a interpretar, pero yo sé que van a ser guiados. ¿Por qué? Porque no los puedo expresar, porque es tanta la aflicción a veces que tenemos. Como Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo en el monte, en el de Getsemaní? ¿Cómo es? ¿Qué emoción sentía? Dolor, angustia. Que él dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. O sea, esta situación que estoy viviendo está muy, muy fuerte. Por favor, oren por mí. Y por eso les dijo, oren. O sea, esta es la emoción que estoy sintiendo. No la negó. Y no hay que negar la emoción, porque si la negamos nos enferma. Algo que he aprendido y te digo a ti, no niegues lo que sientes. Dilo, me siento triste, me siento angustiado, me siento afligido, me siento ansioso, me siento estresado. La emoción, valídala. Y después, ¿qué vas a hacer con esa? ¿Qué voy a hacer con esto? Velo, llévalo a la oración. Hace poco tuve una situación en casa y me acuerdo que me fui a un retiro y era precisamente en Semana Santa. Y fue un retiro, literal retiro, porque nada más había 2 personas que admitieron a mi cuñada, ella iba a ir allá, y a mí, porque yo dije, oye, yo quiero ir a orar, necesito orar en un lugar para mí, para que Dios me diga, necesito paz en mi vida ante esta situación. Y me acuerdo que me dijo, pues di, a ver si te abren el lugar, ¿no? Y me lo abrieron, yo sé que fue Dios, ¿no? Que abrió esa puerta. Y me acuerdo que ellos tienen un lugar que se llama Monte de Oración, allá en Tres Marías, y son coreanos. Entonces me llamó mucho la atención porque era el tiempo de oración en la mañana, y de repente dijo la que estaba dirigiendo, era una familia, es una familia coreana que lo dirige. Y ella dijo, vamos a orar. Y dijo, vamos a clamar a Dios. Y yo, pues sí, vamos a clamar. Entonces yo me inclino y todo, ¿no? Allá no hay sillas, allá todos te dan tu cojín y tú te sientas. En el cojín estás, así es, se quitan los zapatos al entrar, mucho de esta cultura, ¿no? Y entonces de repente para empezar a orar y clamar, yo empecé a orar, cerré los ojos y de repente oigo el grito, ¡Señor! Y yo, ¿qué pasó? Y ella decía que clamando y gritando, Señor, te amo, te necesito y todo. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, al principio no lo entendía. Y dije, bueno, es su manera de clamar. Cuando clamas, clamas. ¿No? ¿A poco clamas como yo? Dije, Señor, no, clamas. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Clama. Hasta me desperté, hasta yo también me desperté ahorita. Entonces, es eso, lo que nosotros también tenemos que darnos cuenta. Cuando estamos en situaciones así, clamamos, sacamos lo que estamos sintiendo. En donde yo dije, bueno, aquí cada quien está sacando lo que siente. ¿Y qué hice? Me olvidé de quién gritaba, quién lloraba, quién sacaba. Y yo dije, yo saco lo que siento. Y derramé también mi alma, lloré, moqué. Ahí nos daban hasta nuestro rollo de papel.
Y dije, no, pues esto sí, claro que es necesario. Y dije, Señor, no me voy de aquí hasta que no me hables. Y así fue. A cambio de, yo le dejé mi clamor, mi aflicción, y Dios me restauró con su paz. Entonces, por eso dice, en nuestra debilidad, acepta que estás débil. ¿Por qué hacerte la fuerte o el fuerte? A veces nos enseñan a los varones, ¿no? Yo veo a los varones, no, es que hay que ser fuertes, se agarran, se fajan el cinturón, ¿no? Y todo. Pues, sí, pero los hombres no lloran. Yo sé que los hombres no lloran, nada más chillan, ¿verdad? Y berrean, ¿verdad? También, sí, sí. Digo, pues sí, hasta Jesús lloró. No les estoy diciendo, Jesús lloró cuando muere su amigo y no está sufriendo, agonizando, angustiado cuando va a enfrentar la muerte. Entonces, es validar lo que siento. Y qué mejor que algunos dicen, es que si yo me vengo abajo, ¿quién va a llevar todo? Pues que lo lleve el Señor, que Él te restaure, que Él te fortalezca. Me acuerdo que el papá de mis hijos me decía, es que no me gusta verte llorar. Y yo le decía, deja que me rompa, porque entonces Dios me restaura. Necesito sacarlo, porque muchas veces como hijos de Dios nos enfermamos porque no lo sacamos. La angustia, la tristeza se quedó acá. Y al ratito, ay, estoy enferma, me duele la garganta. O al ratito, el estómago, ¿no? Ya andamos con las canijas, colitis y todo ese rollo. Por tanta preocupación, tanto enojo, que nos cuesta digerir, porque el estómago digiere todo esto. Entonces, el estómago necesita procesarlo y sacarlo también. Por eso dice, el Espíritu Santo enseña a la mente a cómo pensar, también guía a las emociones en la dirección correcta y también el Espíritu Santo nos va a dirigir para la voluntad de Dios, para saber cómo actuar. ¿Ok? Estos son puntos que me gustan y fíjense lo que dice ahí. No esperes por eso a que todo falle para buscar a Dios. No esperes a que todo falle. Sé humilde, busca ayuda. Este pasaje en Reyes, el rey dice, antes que nada, consultemos al Señor. ¿Qué pasa? Se enferma el hijo, hay una situación y luego, llámale al abogado, llámale al doctor, llámale a esto, llámale al otro. ¿Y cuándo fuiste con Dios? Ya después cuando no, ay, vamos a orar. Eso es lo que hay que hacer primero. Antes que nada, dice Primero de Reyes, antes que nada, ¿qué dice? Consultemos al Señor, consulta a Dios. No sé qué vamos a hacer, mi emoción se apanica y me hace, me acuerdo que vivimos en una ciudad como allá con el que tiembla y todo, acá tal vez no se siente tanto, qué padre, pero allá abajito sí. Bueno, pero en un tiempo estuvimos trabajando en Ciudad de México, entonces de repente se sentían los movimientos más fuertes, pero empezaba a temblar, nos tocó varias veces en un centro comercial y nuestros hijos así se acercaban, mamá, está temblando. Y claro, pues sienten la emoción y todo, y de ellos de miedo, y les digo, vénganse. Y ahí nos uníamos como familia, vamos a orar. Señor, aquí estamos bajo tus alas. Y orábamos y descansamos en ti, tómanos, estamos en tus manos. O sea, sí tenemos miedo, decía el salmista. Cuando tengo miedo, ¿qué hace el salmista? En ti confío, dice. No digo, me hago el fuerte. A mí un machote o bien machota, ¿no? Cuando tengo miedo, en ti confío. No niego que tengo miedo. Dios, tengo miedo. No sé qué va a pasar. No sé cómo voy a enfrentar esta situación. Tengo miedo. Muchas veces miedo a quedarme sola, muchas veces miedo a morir o a que el papá se muera, algo. Tenemos algo de miedo, por lo que sea la emoción. Pero dice el salmista, cuando lo tengo, en ti confío. No busques un plan, sino que al que revela el plan. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ahora en esta situación que viví, me decían, casi todos me decían, Remy, eres muy inteligente. Y todo, Remy, eres muy inteligente. Y yo decía, ¿de qué carambas me sirve la inteligencia si estoy pasando todo esto? Porque no es más que mi inteligencia. Tengo que ir con el que me la da y con el que me hace sabia para tomar las decisiones.
No decidas guiado o guiada por las emociones. Nuevamente, las emociones te están diciendo lo que sientes, pero no decidas con la emoción, sino con la oración, ¿ok? No pienses que lo que Dios te pide es difícil. Señor, es que esto es imposible. No, a veces crees que no. Yo sí sentí, yo no sé en qué cabeza a mí se me ocurrió, que yo decía, bueno, pues ya mi esposo se jubila y ya las cosas van a cambiar, va a ser otra dinámica, igual que las que me cambian toda la jugada. Y yo, ¿qué pasó, Dios? Mi deseo, y yo le había dicho a Dios, por favor, ya he sufrido mucho. Desde mi niñez he tenido muchas situaciones heridas, fracturas emocionales. Ya, por favor, ya no quiero traumas. Ya esta etapa que sea la mejor. Y yo dije, pero aquí caramba se le ocurrió pensar eso. Cuando entraron a la tierra prometida, ¿a poco se acabaron los problemas? Tuvieron que seguir usando las armas y ser soldados y luchar. Y hasta que el último día de tu vida tienes que entender que el hijo y la hija de Dios enfrentamos batallas. Así como mi amigo está lidiando entre la vida y la muerte. Y él quiere ser fiel hasta el último día que Dios le preste. Entonces nadie te dice que ya estás en la tierra prometida. Me acuerdo que de chiquita nos enseñaban ese cantito que dice, voy caminando por el desierto con mi Jesús. Dice, y por los valles y por las sombras, Él es mi luz. Dice, mi corazón late y salta y quiere llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero yo decía, ya no va a haber problemas. Yo decía, ya viene la jubilación, ya no va a haber problemas. Y hay más problemas y creo que ha sido uno de los más grandes que he vivido, que me llevó a depender totalmente de Dios. Entonces, no pienses que lo que Dios te pide es difícil. No seas tampoco seducida o seducido por el dinero. No pienses que la adversidad indica, fíjense muy bien, no pienses que la adversidad indica que estás fuera de la voluntad de Dios. No pienses. Porque a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí si soy buena? Si soy hija de Dios, si hago lo correcto. Me dijo una mujer, Remy, ¿por qué a las chicas buenas nos pasan estas cosas? Si yo fui fiel en mi relación, estuve con mi esposo muchos años con él y de repente, pues él me engaña. ¿Por qué nos pasa esto a las chicas buenas? La adversidad no indica que tú estás fuera de la voluntad de Dios. ¿No? Y a mí me costó entenderlo, porque ya lo sabemos, ¿no? Como que ya lo sabemos aquí, que todo Dios, ¿qué dice? Sabemos que Dios dispone que todas las cosas para el bien de los que le aman. Sabemos que Dios va a disponer, no es que Él lo provoque, que quiere que a las mujeres les pongan el cuerno, y más a las hijas de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que a las hijas de Dios las traten con amor, con respeto, con fidelidad, y que las mujeres también amen a sus esposos y los respeten, y vivan en un matrimonio en pureza. Pero dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas, aún cualquier cosa tan terrible, Dios la va a usar para tu bien, para tu bien. En mi prueba, por ejemplo, yo me di cuenta de que uno de mis pecados favoritos y que también he descubierto que no nada más es el mío, pero voy a ser conocido de algunos de ustedes, que ¿saben cuál es el favorito? La idolatría. Cuando ponemos a quién? A la persona como centro de nuestra vida. Puede ser el esposo, el hijo, la madre, quien sea. ¿Y qué pasa cuando se mueve? Se mueve todo. Por eso les digo que todo eso nos lleva a que nuestros afectos sean realmente para con Dios. Cuando un hombre o una persona ocupa el lugar de Dios, eso se le llama idolatría, ¿no? Entonces por eso dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Qué te está enseñando esta prueba o esta adversidad que tú estás pasando?
Dios lo está disponiendo para tu bien, para que seas conforme a Jesucristo, que es lo que dice su palabra. Por eso, ante un problema, identifica cómo te sientes, qué emoción experimentas y concéntrate en calmarte. Cierra los ojos y ora a Dios pidiendo serenidad. De Dios, aquí estoy. Dame la serenidad. No sé, algunos se saben esa oración de la serenidad. Yo me la tuve que aprender, porque era para que me ganaba siempre la intolerancia. Y yo, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando este mundo como es, no como yo quisiera que fuera, tal y como lo hizo Jesús. Eso es lo que necesitamos aprender a pedir. ¿Qué podemos hacer entonces para tomar decisiones? Puedes definir el problema, desarrollar alternativas, ¿sí? ¿Qué este es el problema? ¿Qué alternativas podemos hacer? Evaluar las alternativas. ¿Cuál de estas es mejor? Dicen que entre lo malo y lo bueno, ¿qué escoges? Entre lo malo y lo bueno, ¿qué escoges? Lo bueno. Entre lo bueno y lo mejor, mejor. Entre lo mejor y más mejor, pues lo más mejor, ¿verdad? Dice, entre lo malo y lo peor, pues lo menos peor, ¿no? También lo menos peor. Ok. Y ante todo, ora, 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 ora. ¿Qué dice la Biblia? Oren sin cesar. Ora, ora. Y selecciona la mejor opción, la que te dé paz. Porque Dios es Dios de paz. Yo les digo, si no estás convencido, no decidas, porque Dios es Dios de paz. El sello de que estás en la voluntad de Dios es que tienes paz. Construye estrategias, también evalúa tu progreso y sobre todo puedes hacerte esta pregunta que hace mucho tiempo se hizo, hasta tenían una pulserita que con estas palabras, yo las puse aquí en español, pero era What will Jesus do? What will Jesus do? ¿Qué es? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Cuando a veces no sabemos qué hacer, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí conmigo? ¿Iría, no iría, aceptaría, no aceptaría? ¿Qué haría Jesús? Y bueno, pues como les comenté, estoy ahí en el Centro de Cuidado a la Familia, en donde damos terapias a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de pareja, familia. En línea, en presenciales, estamos para servirles. No están solos. En este lugar, pues la gente está tan sin esperanza que necesita saber que sí hay esperanza. Déjenme orar por ustedes. Cierren sus ojitos. Querido Padre Celestial, tú sabes, Señor, cómo nos sentimos. Tú sabes qué emoción nos está dominando más, por el desierto, por el valle en donde nos encontramos. Sin embargo, también hoy nos hemos dado cuenta que la emoción nos está invitando, no a que ella nos guíe, sino al contrario, que dejemos, que vayamos contigo a decirte cómo nos sentimos. Yo te pido que escuches las oraciones de tus hijos, que ellos puedan ser sinceros contigo y decirte cómo se sienten. Y decir, papá, me siento así. Papá, tengo miedo. Papá, tengo angustia. Me preocupa o tengo tanta tristeza. Pero hoy vengo a ti para que tu Espíritu Santo que habita en mí me tome y me recuerde que no estoy sola ni solo, sino que tú estás a mi lado y que me prometes ayudar y dar fuerzas en mi debilidad. Guíame para tomar la decisión correcta cada día y no ser guiada por el impulso o por la emoción. Te entrego todo lo que soy. Me rindo a ti, porque sé que sabes lo que es mejor para mí. Gracias porque estás en control de todo. Y aún todo esto que estoy pidiendo, todo va a cooperar para mi bien, porque yo sé que tú me amas y que ese amor me cubre y me rodea.
en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios me los bendiga.